Hola queridos hermanos de Dabar, nos encontramos ya en el domingo 15 del tiempo ordinario y vamos a hacer este domingo algo un poquito diferente. Ustedes saben que normalmente meditamos en el texto de la primera lectura que tiene una relación con el texto del Evangelio. Entonces encontramos normalmente esa relación y hacemos esta reflexión sobre estos textos. Pocas veces utilizamos la segunda lectura, que tiene siempre un mensaje distinto al texto de la primera lectura y del Evangelio. En este caso vamos a utilizar la segunda lectura, porque el texto del profeta Amós y el texto de San Marcos de este domingo tenemos otras oportunidades en las que en el año los podemos meditar. Por eso vamos a hacer esto este domingo. Vamos a meditar en torno a la segunda lectura, que está tomada de la carta de San Pablo a los Efesios. Es un himno que conocemos como cristológico, que va a decir alguna realidad sobre el plan redentor de Cristo y que es probable de que antes que estuviese ahí plasmado en la carta se repitiera de memoria. Aunque no tenga la musicalidad en nuestro idioma que pudo tener en el idioma original en griego, sí algo del sentido poético de esa musicalidad se retoma. Vamos a empezar leyendo el texto tal cual aparece en el leccionario, es el libro que se ocupa para leer la misa en nuestros templos. Y luego vamos a destacar tres características que nos pueden servir para nuestra reflexión. Empezamos leyendo el texto que está tomado del capítulo 1, los versículos del 3 al 14 de la carta de San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Él con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables a sus ojos por el amor, y determinó, porque así lo quiso, que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos, para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado. Pues por Cristo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él ha prodigado sobre nosotros el tesoro de su gracia, con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegara la plenitud de los tiempos, hacer que todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, tuviesen a Cristo por cabeza. Con Cristo somos herederos también nosotros. Para esto estábamos destinados, por decisión del que lo hace todo según su voluntad, para que fuésemos una alabanza continua de su gloria, nosotros, los que ya esperábamos en Cristo. En Él, también ustedes, después de escuchar la palabra de la verdad, el evangelio de su salvación, y después de creer, han sido marcados con el Espíritu Santo prometido. Este Espíritu es la garantía, nuestra herencia, mientras llega la liberación del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. El himno es bellísimo en sí mismo y evidentemente que resume todo ese misterio del plan salvífico de Dios que no empieza con la encarnación, sino que Dios ha querido que participáramos de su ser del momento mismo que nos ha creado, sino para que nos crea con algo de Él mismo, para que nos crea a su imagen y semejanza, sino para que nos crea con aliento suyo, con su espíritu infundido en la debilidad humana. Fijémonos, decíamos antes, en tres detalles de este texto que nos pueden servir para la reflexión. En Cristo hemos sido hechos hijos de Dios, solo en Él. Y ahora
causa asombro esa realidad y hay quienes reclaman de que todos somos hijos de Dios, pero es por el bautismo, cuando participamos místicamente ahí de la muerte y la resurrección, que nosotros empezamos a ser hijos de Dios. Antes no, antes somos criaturas de Dios. Solo por el bautismo nos hacemos hijos de Dios. Empezamos a ser hijos de Dios al injertarnos a Cristo, al unirnos de esa forma misteriosa a Cristo, y así nos unimos también a la iglesia de la que Cristo es cabeza. Cristo es cabeza de la iglesia y nosotros, al unirnos a su iglesia, entramos a formar parte de ese cuerpo místico de Cristo. Y eso resulta hermosísimo, porque en la vida de la iglesia, en la vida litúrgica, vamos viviendo esta dimensión y cuando lo comprendemos, no vivimos los sacramentos como unos ritos vacíos. Ya se ha superado aquello que se decía antiguamente de oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. Actualmente el Concilio Vaticano II, sobre todo, prefiere de que nosotros utilicemos esa realidad de una participación activa y consciente en la Eucaristía, justamente porque la acción litúrgica es la glorificación de todo el cuerpo místico. Cristo cabeza y el resto de fieles que son esa iglesia del Señor glorifican al Padre en la persona de Cristo, que se hace ahí de una forma eminentemente presente en el sacerdote, pero también en los fieles congregados y en su cuerpo y en su sangre. Si comprendemos esto, entonces respetamos los libros litúrgicos, entonces respetamos las posturas que la Iglesia nos va proponiendo, porque nos sabemos unidos a Cristo en esa enseñanza de la Iglesia, nos sabemos unidos a todo el cuerpo místico de Cristo, y los sacerdotes no hacemos un show de la liturgia. Los fieles participan, si comprenden esto, con dignidad y solemnidad de aquellos actos que no son un rito vacío, sino que quieren unir esa acción glorificadora de Dios al resto de la existencia humana. Y de ahí podemos descender a los otros puntos que invitaba a que meditemos en este domingo. Cristo es cabeza de toda la creación, es el segundo punto, ¿no? Cristo es la primicia de toda la nueva creación, para que lo entendamos en un sentido mayor. La resurrección de Cristo ha destruido la antigua creación y ha inaugurado una nueva forma creadora. Dios, la Trinidad misma, ha obrado la resurrección de Cristo y con ello la existencia nueva del ser humano. Fíjense cuán importante es el bautismo. Empezamos a vivir esa nueva creación con el bautismo. Vamos a resucitar también el día de la segunda venida del Señor, pero ya empezamos místicamente a participar de esa nueva creación, a hacer esa nueva creación cuando participamos del bautismo y nos unimos ahí a la muerte y a la resurrección del Señor. Cristo es cabeza, es primicia de esa nueva creación. Él lo ha vuelto a crear todo en la Pascua y nosotros hemos sido recreados por Él el día de nuestro bautismo. Por eso hay que bautizar a los niños cuanto antes posible. Por eso nada de otros ritos que se prefiguraban en el Antiguo Testamento como presentación. Eso no tiene razón de ser para el cristiano católico. Hay que bautizar a los niños cuanto antes posible. Eso tenemos que tenerlo con claridad, con certeza. Finalmente, estamos llamados a hacer una alabanza continua de su gloria, dice el texto de esta segunda lectura de la misa de este domingo. Y ahí enlazamos con lo que ya decíamos en el primer punto. Si sabemos de que la acción litúrgica, la misa y todas las celebraciones de los sacramentos son la acción del Cristo total, de su cabeza y cuerpo, de la Iglesia en su totalidad, entonces decíamos de que
ya no lo vivimos de cualquier manera, sino nos esforzamos por llegar puntuales, por no comer en el templo, por hacer silencio, por participar, por preparar las lecturas, pero aún más, al salir del templo, nos esforzamos por vivir conforme a esa palabra que hemos escuchado, a la dignidad de ese cuerpo y esa sangre que hemos recibido y a la hermandad que hemos simbolizado ahí en la celebración de los sacramentos. Si comprendemos esto, no vamos a ningún extremo, al tradicionalismo tonto que quiere volver a unos ritos que ya la Iglesia no ha indicado una forma más provechosa, ni tampoco a los espectáculos que devaloran el sentido litúrgico y no ven ahí la acción del Cristo total. Ambos extremos son dañinos en la vida de la fe. Un querer vivir del pasado en un ritualismo estéril, desvinculado, porque la mayoría de los que defienden el tradicionalismo, lamentablemente, tristemente hay que decirlo, tienen una vida moral que no se compagina con aquellos ritos, y entonces ahí vendrían esas denuncias del profeta Amós de un ritualismo estéril. Ambos extremos son dañinos. Seamos conscientes de que eso que emana de los concilios, esa enseñanza litúrgica normada por la Iglesia, es justamente la que va guiando el Espíritu Santo. Seamos obedientes a eso y esforcémonos por evidenciar en nuestra vida que creemos eso que celebramos. Pidamos, queridos hermanos, que el Señor nos conceda esa gracia, vivir nuestra vida como una alabanza continua de su gloria. Así vamos a ser felices, así vamos a vivir glorificando con toda nuestra existencia a Dios, así vamos a acoger la justicia que nos pide el profeta Amós con tanta vehemencia. Así vamos verdaderamente a realizarnos como seres humanos que hemos sido hechos hijos de Dios por el sacramento del bautismo. Que Dios nos conceda, queridos hermanos, una feliz semana